Muy buen día con todos y todas. En esta parte lo que vamos a hacer es calcular el alfa de Cronbach directamente en el Excel. Entonces, como ya la parte de imputación de datos la trabajamos, lo hicimos también en el Excel, lo que procede es, tengo ya mi base de datos lista para evitar confusiones, porque este proceso es mucho más largo que los otros. Entonces voy a colorear cada una de mis dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo comportamental, aquí tengo emocional, la voy a colorear así. Por acá tengo cognitiva. Por acá tengo otra variable que sería la tecnológica y aquí el procedimiento es mucho más, digamos, manual de alguna forma, ¿sí? Entonces, la fórmula que nosotros utilizamos para el cálculo del alfa de Cronbach es esta que aparece acá, que dice que el coeficiente de alfa es igual al número de ítems del instrumento dividido entre el número de ítems del instrumento menos 1, que multiplica a 1 menos la sumatoria de las varianzas de los ítems y la varianza total del instrumento. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular nuestra varianza. Recuerden que debemos hacerlo dimensión por dimensión. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es poner unos títulos que nos orienten un poco. Entonces, esta va a ser la varianza. La varianza es una medida de dispersión. Luego aquí la sumatoria de la varianza. Y luego la varianza de la suma del instrumento. ¿Listo? ¿Qué necesitamos también? Entonces, para tenerlo aquí calculado, vamos a poner K, que en este caso es número de ítems. Número de ítems. Y aquí es K menos 1. ¿Listo? O sea, número de ítems menos 1. ¿Cuántos ítems tenemos? Pues tenemos 3, entonces va a ser 3 aquí. Voy a combinar aquí estas celdas para saber que ese es mi primer dato. K menos 1 sería igual a 3 menos 1. Entonces me da 2 allí. ¿Y la varianza cómo la vamos a calcular? Entonces, vamos a cada una de las columnas y le damos la opción, la fórmula var, ¿listo? Seleccionamos var y seleccionamos los resultados de toda nuestra columna. Entonces ya tenemos aquí la varianza de la primera columna y lo único que vamos a hacer es arrastrar para las otras dos columnas. ¿Listo? Luego me dice que haga la sumatoria de las varianzas. Entonces sencillamente lo que yo le voy a decir es que me haga la suma de las varianzas y en este caso lo que necesito que me sume son las varianzas. Entonces selecciono los 3 valores obtenidos antes y ya tengo entonces en este caso la varianza, la suma de las varianzas. Y luego me dice la fórmula que tengo que calcular la varianza total del instrumento. Para eso, entonces lo que tenemos que hacer es crear una columna que nos permita sumar los resultados de cada uno de los casos. Entonces, insertamos aquí una columna, yo subo a la primera columna, le escribo aquí que me haga la suma, lo que hago es decirle autosuma y que me sume estos 3 valores. Entonces aquí tengo la suma de cada uno de los casos y lo que voy a hacer es arrastrar hasta el último caso. Aquí lo que tengo que procurar es que esto no tenga resultados porque eso me afectaría los valores que tenemos acá. ¿Listo? Entonces me dice ayúdeme o sáqueme la varianza de esta suma del instrumento o del total del instrumento. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Var,
Seleccionamos la opción y ahora sí vamos a escoger la fila de las sumas. Presionamos el Enter y ya tenemos todos los valores de la fórmula. ¿Qué nos queda entonces ahora calcular? Pues vamos a calcular el alfa. Entonces, para calcular el alfa de Cronbach, ¿listo? Entonces le vamos a hacer esta fórmula. Como ya tenemos todos los resultados, sencillamente le vamos a decir que necesitamos el número de ítems y que este valor se lo vamos a dividir a número de ítems menos 1, ¿listo? Que esto vamos a multiplicarlo por 1 menos, en este caso sería la sumatoria de las varianzas, que también la tenemos por acá, y ese valor dividido entre la varianza total del instrumento. Cierro yo aquí mi paréntesis, le damos el Enter y ya tenemos entonces el valor de alfa. Recordemos que este valor debe ser mayor a 0,7 para poder avanzar en el ejercicio. Ya después tendrá que hacerse el mismo ejercicio y las mismas operaciones para los otros elementos.